también sigamos orando allí por Mercedes, por Monte Grande, por Maquinista Sabio, por Licuí, ahí por Ceiba. Sigamos orando por Lugan y por los 4 matrimonios misioneros que estamos sosteniendo en oración y financieramente. Que el Señor nos sorprenda en este año. Gloria a Dios. Sin más, quiero invitarle que vaya a su Biblia, que me acompañe a Romanos capítulo 1. Y saben que creo que Dios desea que nosotros seamos los que lleven a Cristo a corazones que necesitan al Señor. Amén. Romanos capítulo 1, versículo 16. Si usted lo tiene por ahí, Romanos capítulo 1, versículo 16, me dice amén. Romanos capítulo 1, versículo 16. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, y como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Oramos al Señor. Padre amado, Dios de los cielos, te damos gracias en esta noche, Señor, porque hemos venido a tu casa a orarte, a rendirte honra, pero también a recibir fortaleza, a recibir guía, dirección. Y, Señor, anhelamos que tú nos hables en esta noche y que podamos ser, Señor, impulsados por tu Espíritu a poder dar a conocer tus virtudes, Padre. En el nombre de Jesús, usa mi vida, mi corazón, y sé tú, Señor, hablando a través de mi boca, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Saben que el Evangelio significa buenas noticias? Y necesitamos nosotros, diga conmigo, divulgar las buenas noticias. Y que, como decían los apóstoles, no podemos callar lo que hemos visto y oído. Porque cuando nosotros callamos, le estamos cerrando la puerta al cielo a mucha gente. ¿Cuántos entienden esto? Supongamos, usted se mueve en un ámbito laboral o en un barrio y hay mucha gente que está pasando un montón de situaciones. Usted sabe que en Cristo tenemos salvación. Usted sabe que la paz solo viene de Dios. Usted sabe que Dios cambió nuestro hogar, que era un campo de batalla, por un paraíso. Y lo hizo el Señor a través del poder de su amor y su misericordia. Usted sabe que mucha gente puede ser liberada de las drogas, del alcohol, de los vicios, si tienen un encuentro verdadero con Jesucristo. Nosotros tenemos el conocimiento de que si abren el corazón a Jesús, no solo que tienen vida eterna, sino que Dios estará a su favor y que muchas bendiciones le van a alcanzar y que a través de su vida y mi vida podemos afectar a muchas personas y a muchas generaciones. ¿Cuánto entienden esto? ¿Y cuál es el problema, pastor? El problema es cuando callamos, porque tenemos vergüenza. Ese puede ser un factor. Pero ¿qué dice la palabra? No me debo avergonzar del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Cuánto dice la Biblia? Diga conmigo, no me tengo que avergonzar. Porque usted no está haciendo una campaña publicitaria, usted no está haciendo propaganda de un partido, de un pastor, de una iglesia. Usted está publicando las virtudes del Dios vivo que nos llamó de las tinieblas a donde estábamos, bajo el dominio de Satanás, al reino de su Hijo amado. Estamos hablando de las virtudes de aquel que tuvo misericordia de nosotros, pecadores, inmundos, malolientes, porque nuestro corazón nuestra mente estaba ennegrecida por el pecado. Pero Dios en su misericordia nos perdonó, nos limpió, nos dio nuevas vestiduras y nos dio un lugar preparado
para el día que partamos de esta tierra. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces, teniendo tantos beneficios de parte de Dios, siendo testigo de los años que Cristo nos ha bendecido, lo peor que podemos hacer como cristianos es callar. Diga conmigo, lo peor que puedo hacer como cristiano es callar. ¿Saben qué? El Espíritu Santo me hacía recordar algo que me comportó una persona. Dice, pastor, yo me convertí hace poco tiempo, pero ¿sabe una cosa? Había un montón de gente creyente que me conocía y nadie me predicó de Jesucristo. Yo sabía que como me clavó un puñal. Tremendo, ¿no? Porque este joven se podía haber ido al infierno y muchos cristianos que lo rodearon por años nunca le hablaron de Jesús. Diga conmigo, esto es terrible. Ahora, ¿por qué? Si el Señor nos llama a que vayamos y prediquemos el Evangelio a todas las personas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué estamos teniendo este tesoro tan grande que es el Evangelio encapsulado en solo nuestro bienestar? Tenemos que renunciar al egoísmo, ¿cuánto dicen nada? Y tenemos que tomar conciencia de que el Señor nos va a demandar la sangre de esa gente si nosotros no le predicamos. Porque ellos no sabemos cuánta la gente que nos rodea va a vivir. Ojalá que viva muchos años, pero la vida no la tenemos comprada. ¿Cuántos saben esto? Qué importante es orar y decir, Señor, yo tengo que hablar de Dios. Y no tener miedo al rechazo, hermano. Porque el Señor ya nos preparó para el rechazo. ¿Cuántos dicen amén? Jesús dijo, por mi causa, a ustedes los van a odiar. Fíjense que Jesús lo querían matar los religiosos. Los romanos lo crucificaron. La gente de su barrio le decía, este va a ser el Hijo de Dios, este está en la carpintería de José Manuel. No creían en él. Pero a pesar de todo, Jesús siempre fue para adelante. Nunca retrocedió. Aún cuando recuerdan el Getsemaní, dice que la angustia que tenía, sus lágrimas eran como gotas de sangre. Sabía que iba a tener el rechazo del Padre porque iba a cargar el pecado del mundo, pero siguió para adelante. Hermanos, tenemos que seguir para adelante como cristianos. ¿Cuánto dicen amén? No te achiques, decirle que no te achiques. Testificar del Señor. Y si me carga, pastor, ¿y que te cargue? Y si hablan mal de mí, y me dicen, bueno, pero vos sos un llanto, y tu pastor debe ser uno para seguir la liga del pastor, ¿no? Mate de campo, campo de todo, pastor. Pero no importa, porque a Jesús también lo criticaron, a Jesús también lo cuestionaron. Pero dice que nosotros tengamos un buen testimonio para que, se lo parafraseo en lo argentino, para que los que hablan pavadas se les caigan los argumentos viendo tu testimonio y mi testimonio. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, cuando ven un testimonio, que no somos personas perfectas, pero que amamos al Señor, y que queremos agradar al Señor, y queremos mejorar nuestra conducta de vida, van a ver que vos sos diferente, porque en medio de tanta maldad, en medio de tanto egoísmo, en medio de tanta rivalidad y tanta anarquía, porque vemos hoy una falta de respeto en todos los ámbitos, vos seas una persona respetuosa, una persona honesta, una persona que si tiene que trabajar 8 horas, trabaja las 8 horas, no creen. ¿Cuánto entienden esto? Ser honestos. Porque tenemos que nosotros comunicar un mensaje del cielo. Pero si nuestra vida es una vida que no marca la diferencia a nuestro entorno, lamentablemente la gente va a decir, vos hablas muy lindo, pero estás en cualquiera. Entonces tenemos que testificar
Y tenemos que también dar testimonio más con nuestra vida que con nuestras palabras. ¿Cuánto dicen amén? Y que nosotros no podemos callar. Tenemos que decirle a la gente que se acerque a Cristo. ¿Quién va a liberarnos de la opresión satánica? ¿Quién va a liberarnos de los tormentos nocturnos? ¿Quién va a liberarnos de la culpa que le deprime y que le oprime? ¿Quién va a liberarnos de opresiones espirituales que sabemos que cómo se mueve conforme a la Biblia, los demonios? ¿Cómo van a ser si ellos no conocen a Jesús? La Biblia dice, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Solo Cristo puede traer libertad. Y solo Cristo puede traer paz. Por eso es importante que tú y yo, en los lugares donde nos movamos, seamos pacificadores. Dice, porque son felices los pacificadores o bienaventurados, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Tenemos que nosotros ser la sangre de Jesús, ¿no? Predicar, pero sanear los lugares donde estamos. Pastor, ¿cómo se termina con la corrupción sistematizada de tantos años en nuestro país? Y necesitamos gente útil en lugares específicos. ¿Cuánto dicen amén? En tu trabajo, donde tú te muevas, Dios quiere usarte para que seas salvo. ¿Cuánto lo creen? ¿Y cómo eso? Claro, porque si tú eres una hija de un hijo de Dios, no vas a mentir, no vas a recibir coima, no vas a patear una puerta, no vas a quemar una boca, ni vas a romper la cabeza a alguien, porque sos un hijo de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Vas a marcar la diferencia porque no te vas a quedar con un vuelto, porque vas a respetar a tu jefe, porque si te dice que tienes que trabajar 8 horas, vas a trabajar las 8 horas, porque vas a hacer las cosas como para Dios, porque vas a tener un vocabulario benefactor y vas a bendecir en lugar de maldecir y criticar a medio mundo. Entonces vas a marcar la diferencia. Cuando des testimonio, van a decir verdaderamente vos sos distinto a los demás. ¿Cuánto me entienden? Y fíjense que por algo Jesús también nos comparó con la luz. Ustedes son luz. ¿Qué quiere decir esto? Que el mundo, Jesús dijo, el mundo está bajo el dominio de Satanás, dice la palabra. El príncipe de la potestad del aire, dice Efesios 2, que opera, que controla, que domina, que manipula ¿a quién? A los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son esos, pastor? Aquellos que transgreden todas las leyes de Dios. Aquellos que usted fíjese que hay leyes de tránsito. ¿Cuántos saben que hay leyes de tránsito? Y que Dios dejó leyes para que vivamos quieta y reposadamente, para que vivamos en paz, para que vivamos felices, para que disfrutemos de toda la abundancia que nos da. Y si nosotros oímos atentamente los mandamientos del Señor y los ponemos por obra, dice que Él va a hacer prosperar nuestro camino y todo nos va a salir bien. Y que los mandamientos de Él que Él da no son difíciles. Es cuestión de decidir seguir a Jesús y obedecer al Señor. ¿Cuánto dicen amén? Y cuando nosotros miramos esta palabra, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¡Wow! Para salvación a todo aquel que cree. El poder de Dios, el poder de Dios, la omnipotencia de Dios, la fuerza del Espíritu de Dios puede transformar a una persona que era rebelde, que era dura, que era violenta, que era egoísta, que era avara, a una mujer, a un hombre, con un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Cuánto dicen? Porque si usted lo trata de razonar, y usted ve quizás la conducta de muchas personas y dice, pero esto parece iglesia abandonada, tampoco tiene cura. No, todos pueden ser transformados cuando uno abre el corazón a Jesús. ¿Cuánto dicen? Porque el poder de Dios es ilimitado. Porque el poder de Dios entra en nuestro espíritu y sana las heridas, los traumas de nuestra alma y
todo el bagaje que traemos de allá atrás, que nos hizo rebeldes, rencorosos, mal llevados, peleadores, cuando tenemos un encuentro con el poder de Dios, somos transformados. ¿No te recuerdas del apóstol Pablo? Tipo religioso hasta la médula. Se conocía todas las leyes, tenía cartas de las autoridades, pero tenía una ira, tenía un odio. No tenía nada que ver con Dios, ¿no? Pero el tipo hablaba de Dios, una maravilla. Dice que le crujía los dientes, porque odiaba a los cristianos, hasta que el poder de Dios lo tocó. Empezó a comer tierra en el piso y dijo: Señor, Señor. ¿No? Y ahí levantó su corazón al Señor, y usted ya sabe la historia. Terminó siendo, dice, yo los amo como una tierna nodriza. Dio su vida por amor a los hermanos. Murió dando su vida por el Evangelio. Y tenía un corazón tierno, misericordioso, bondadoso, lleno de ternura, para que la gente entendiera cómo vivir mejor y cómo vivir bendecido por el Dios de lo alto. El poder de Dios lo cambió. ¿Cuántos dicen amén? Y a Dios. Por eso que el Evangelio y la palabra de Dios, cuando usted enseña la palabra de Dios, cuando usted predica la palabra de Dios, cuando usted en una conversación, la verdad me gozaba, ¿no? Porque un hermano, en medio de toda la mentira, la violencia y de todo lo que se estaba haciendo en el grupo donde estaba él, y empezó a decir: mire, yo creo que esto es así, que esto es así. Y el tipo habló la verdad, la palabra, y pudieron escuchar la verdad. Los otros estaban todos influenciados por la mentira, por la violencia y por el espíritu de destrucción. Gloria a Dios cuando se levanta una voz que habla de Cristo. Gloria a Dios cuando tú en el trabajo hablas de Jesús. No importa que te critiquen, no importa que te digan fanático. Es más, dice que para el Evangelio, para la gente que no conoce a Dios, ¿sabe qué dice la Biblia que es? Locura. Bendita locura. Bendita locura. El apóstol Pablo decía: ¡ay de mí! Si no predico el Evangelio, me es impuesta una necesidad. Hermanos, tenemos que despertar a compartir el Evangelio. Ese sería el punto de esta noche. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que despertar a que hay gente a nuestro alrededor que necesita escuchar la buena noticia. Acercarte a Dios. Dios es un Dios de restauración. Dios va a restaurar tu familia. Dios va a restaurar tu economía. Solamente tenés que alinear a las reglas que Dios estableció, que no son complicadas. Son una bendición, son un gozo, son un gozo. Pero alguien le tiene que hablar, alguien tiene que ser atalaya, tiene que estar ahí dando el aviso de un peligro inminente. ¿Cuál es el peligro inminente, pastor? Es que Cristo viene. ¿Cuándo sale? Fíjese, lo que nosotros escuchamos hace casi 40 años, hoy estamos palpando que nunca. En ese tiempo decían los predicadores, porque la Biblia habla de una imagen, la Biblia habla de que el que no adora la imagen iba a ser, digamos, liquidado, y que nadie podía entrar en el mercado financiero para comprar y vender si no tenía un sello. Y en ese tiempo yo recién me convertí a 21 años, y decían que alguien iba a controlar, iba a tener el control general, más cercano a eso hoy que nunca. No digo que viene ya, nadie sabe, ni los ángeles del cielo saben cuándo se nos va a venir, pero que estamos con el orden del barco, ni hablar, ni hablar. Pero nosotros más que nunca, como hizo Noé, que pregonó, dijeron: muchachos, arrepiéntanse porque se viene el diluvio. No sé, estás de loco vos. En el desierto nunca cayó una gota de agua y vos te ponías un barco en el desierto en la arena. Mándalo al manicomio. Pero Dios dijo: Noé, construyó un arca, pues se viene el hecatombe. Mirá que la maldad de la gente, dice el capítulo 6 de Génesis, llegó
delante de mi presencia. Dice que Dios se dolió y se arrepintió de haber creado al hombre. Pero diga conmigo, pero Noé halló gracia delante de Dios. Él y toda su familia obedecieron a Dios. Toda la gente no le daba bolilla. Dice que se casaban, se descasaban. Una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, poliamor, triple amor. Era un descontrol. Medio como en estos tiempos. Así será la vida del Señor como los días de Noé. Vio que los matrimonios duran hasta que el primer problema los separa. Así dura, ¿no? Andate el sábado al boliche y yo me voy el sábado que viene y vos te vas el sábado y yo ya acabó. Un descontrol. Ya es un descontrol. Pero así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Pero qué hizo Noé? Noé predicó: muchachos, yo les aviso, se viene la noche. Está loco, Noé, al reloj vos, semejante barco en el desierto. Andá, hacete tratar con varios psiquiatras. Pero él obedeció a Dios. Es mejor obedecer a Dios antes que los hombres, decían los apóstoles cuando lo angustiaban con 40 azotes menos 1 por predicar el Evangelio. No era que tenían una prueba y no, pastor, ¿sabes que me cobrar el 5, cobré el 7 y esta fujita? No. Te agarraban con una vara y te pegaban una caputeada, te metían en la cárcel con una rata mágica que el púlpito y los perseguían y le sacaban las cosas, pero ellos predicaban. ¿Qué le dio tanto valor, pastor? Para dar su vida por Cristo. Es que estaban llenos del Espíritu. ¿Cuántos recuerdan? ¿Cuántos recuerdan los apóstoles antes? Querían quemar un barrio. ¿Cómo? Sí. El apóstol del amor dijo: Señor Jesús, ¿por qué no quemamos el barrio de allá? Que son incrédulos, esos son más mundanos, que mandan fuego para que se quemen. Y después el Señor le cambió el corazón, se transformó en el apóstol del amor. Y después el Mateo, el gran Mateo, que fue el gran Mateo, pero era un tránsfugo. Se quedaba con los impuestos. Cualquier realidad es pura casualidad. Y el Señor le tocó, el Señor le cambió el corazón. A Pedro, que era medio guerrillero, medio piquetero, no sé cómo podría decirle, no, pero era un tipo violento. ¿Qué dijo Pedro? Paciente y soberbio. Y el apóstol Pablo decía: ustedes apacientan la grey de Dios, no con fuerza, no con ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, dice el apóstol Pedro. Después de la transformación, ¿qué fue lo que transformó a esas personas con tantos defectos que los tenemos nosotros? Diga conmigo: el poder de Dios. Se fueron arriba, hay un balconcito, pusieron a orar todos juntos. Jesús dijo: quédense ahí porque usted va a necesitar un poco de power para que no se achiquen de predicar el Evangelio, porque si no se van a meter adentro de una cueva. Pero ya lo habían hecho, ¿cuánto recuerdan? Dice, dejándolo a Jesús, todos huyeron, llenos de miedo, cobardes, traicioneros. Pero cuando el Espíritu de Dios lo tocó, cuando el poder de Dios lo tocó, empezaron a testificar. No podemos callar lo que Jesucristo lo dijo. Y empezaron a hablar de Cristo. Y lo metían preso, los gobernantes, lo garroteaban y seguían adelante. Necesitamos el poder de Dios para tener el valor de dar testimonio de Jesús. Gloria a Dios. Que el Señor nos ayude en este tiempo donde la gente necesita de Dios. Y usted dice: pastor, ¿pero qué puede necesitar? Si yo conozco personas que tienen un buen trabajo, tienen un buen auto, tienen una profesión, tienen un negocio, pero el alma está vacía. Y el único que puede llenar el corazón de paz, el único que puede alegrar el corazón de un humano es Jesucristo. Amén. Usted va a ver potentados que se suicidan, potentados que tienen que drogarse toda la noche para poder parar su mente. Usted va a ver gente que tiene todo y se mira del balcón. Porque ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo más perder su alma?
El alma es lo más preciado. Por eso es importante entregarle nuestra vida a Cristo. Y entonces tendremos la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cuánto puede decir amén? Recuerden esa mujer que le predicó al general del ejército, Naamán. Era una mujer que limpiaba. Y gracias a que le dio testimonio, Naamán pudo comprobar el poder de Dios, que estaba todo, su carne comida, estaba podrida. Y cuando el profeta le dijo, andá, tirate al río unas cuantas veces, Dios te va a sanar. Y el tipo renegaba un todo, quería que le vengan a hacer una cortesía, y le dijo, andá, tirate al río sucio. Dijo, profeta. Veo que la gente que tiene mucha capacidad financiera, poder creer que yo tengo que estar ahí. ¿No? Pero el que es un hombre de Dios no se vende. El que es un hombre de Dios, una mujer de Dios, es fiel a su Dios. No anda palmeando la espalda a nadie, ni anda queriendo quedar bien con nadie, sino con Dios primero. Porque dice que es necesario agradar al Señor antes que los hombres. Por eso es importante que seamos firmes en las convicciones. Necesitamos ser firmes en lo que creemos para testificar con valor, cuando dicen amén. Y a veces uno ve personas que no conocen a Dios, que tienen convicciones firmes, y aunque se les levante medio mundo, los tipos siguen esa convicción. Qué lindo sería que los cristianos tengan este carácter, ¿no? Un carácter bueno, amable, tratable, pero algo de convicciones, cuando vamos a entender. Yo sé quién es Dios, yo sé quién es Jesucristo, yo sé lo que hizo mi vida. Y te hablo, no te hablo por un cuento, no te hablo por otro, te hablo porque Dios cambió mi vida, cambió mi realidad. Y puedo darte testimonio que Dios es real. Necesitamos gente de fe. Y terminando, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y aquí digo, cuestión de fe. Por fe recibí salvación, por fe recibí su milagro, por fe recibí el cielo abierto. Es cuestión de creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y que nadie puede ir a Dios sino por Jesús. Y que si el Hijo libertad, ahí vamos a recibir la libertad. Ahí es por fe, es creer. Señor, yo lo creo. Oran por mí, creo que tú me sanas. Oran por mi economía, creo que tú vas a prosperar. Oran por mi ánimo, Señor, sé que tú me vas a fortalecer. Y Dios lo hace porque Dios honra la fe. ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios. Dice, porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Que siendo nosotros una basura, pecador, mal actado, blasfemo, rebelde, por creer en Jesús y pedirle perdón al Señor por nuestros pecados, somos justificados por la fe en Jesús delante de Dios. ¿Cuánto entienden? Y entonces somos aceptos delante de Dios. Somos embajadores de Cristo. Somos llamados para anunciar las virtudes de Cristo. Somos colaboradores de Dios, dice la palabra. Somos su linaje, somos su pueblo. Somos aquellos que tienen que dar a conocer que Jesucristo está vivo y que Él está buscando lo que se había perdido. Y que Él entregó su vida para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero tenga una vida abundante que en la tierra. Dicen amén. Diga conmigo, tengo que testificar, tengo que dar testimonio, tengo que hablar de Jesús, tengo que hacer una lista de familiares y compañeros y animarlos a que reciban a Cristo. Y usted va a tener la cosa, porque los que siembran con lágrimas van a volver con alegría. ¿Cuánto dicen amén? Porque el que gana almas es sabio. ¿Cuántas almas ganamos en este principio de año? Bueno, quizás ese pastor, mire, lamentablemente no gané una. Bueno, hoy Dios nos está hablando, para que en este año nos propongamos ganar la mayor cantidad de almas posible. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso al Señor? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Yo quiero invitarle a que se ponga de pie.